Adelante, Germán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco a todos los que se encuentran conectados en estos momentos por su participación en este foro, que si no me engaño es el 13º. Alfredo me dirá si estoy saltándome alguno más. De una serie de foros que el COMIE ha venido organizando desde hace ya varias semanas, porque nuestro interés ha sido que el COMIE, sus investigadores o investigadoras o investigadores e investigadoras no asociados al COMIE, pero amigos del COMIE, participen activamente en la discusión sobre los efectos que ha tenido la pandemia y el resguardo sanitario sobre el sistema educativo, sobre sus sujetos, sobre sus instituciones, sobre las políticas, sobre los procesos educativos, en fin, una gran cantidad de temas que han sido abordados. Es una situación absolutamente inédita, aunque algunos antecedentes sobre educación de emergencia hemos tenido, pero no esto que nos está ocurriendo, pues es algo absolutamente nuevo, que genera tanto problemas, digamos, de la vida real, de la vida práctica en la educación, como problemas de investigación, como problemas para ser conocidos de manera académica, para tener mejores elementos de análisis, de interpretación y eventualmente de soluciones, de propuestas, ¿no? Entonces, esto que nos ha estado ocurriendo es algo absolutamente nuevo, genera muchos puntos, y uno de los propósitos que tenemos, ahí Yola tendrá un papel importante que cubrir, es de estas discusiones, en particular de este foro, ¿qué temas quedan como asuntos de agenda de investigación? Estamos recopilando esto en los foros, de los foros pasados, con la intención de que el COMIE pueda elaborar un breve documento sobre lo que nuestros invitados en estos foros consideran importante de ser abordados de la investigación educativa. Entonces, Yolanda, pues muchas gracias por haber aceptado participar como organizadora, coordinadora de este foro, y por supuesto agradezco a todas tus invitadas, invitados en este día, que es un cartel de lujo, como otros que hemos tenido. No quiero decir que este sea más o menos, ni mucho menos. Todos han sido magníficos y estoy seguro que este también lo será. Quiero subrayar una cosa también que me parece importante, que es el hecho de que se trata de un foro, este que tú organizas, Yolanda. Es un foro que va a hablar desde las experiencias, digamos, locales, estatales, puede ser de las ciudades o de los estados o de los municipios. Ustedes ya nos dirán con sus participaciones de qué van a referirse, porque para el COMIE, y me imagino que para el interés de todos los investigadores que siguen estos foros, es muy importante saber qué está ocurriendo en distintos lugares en una escala mucho más aterrizada, mucho más localizada, mucho más territorializada. Y esto es importante porque el país, siendo tan diverso, tiene experiencias diferentes, a pesar de que haya elementos comunes que compartimos todos al estar enfrentando la pandemia y el confinamiento sanitario. Lo que ocurre en cada uno de los lugares es muy diferente, por los ritmos de la pandemia, por las respuestas de las autoridades sanitarias y educativas de cada lugar, por las respuestas que los propios agentes educativos tienen, en fin, un sinnúmero de situaciones que hacen que cada lugar sea distinto. Entonces, comprender esa diversidad es de suma importancia para no quedarnos con una idea demasiado homogénea o globalizante o generalizante, que evidentemente tendremos que hacerla en ciertos puntos, en ciertos momentos, pero si nos quedamos con ella, no atenderíamos a esos relieves que la realidad nos ofrece todos los días. Y por otro lado, como Yolanda lo sabe, porque ella también ha participado mucho de estos esfuerzos, el COMIE está permanentemente haciendo un esfuerzo. Es muy complicado para lograr superar las tendencias centralistas que también pasan por el COMIE. Es decir, todo tiende a quedarse en la Ciudad de México, ¿no? No solamente las oficinas y los integrantes del comité directivo, que están en su mayoría de la Ciudad de México, sino también las actividades, los temas, la participación de ustedes, en fin. Entonces queremos estar permanentemente luchando contra esta tendencia,
para, por un lado, reconocer la existencia de una investigación educativa cada vez más vigorosa en muchos lugares del país, y por otro lado, fortalecerla, impulsarla, desarrollarla. Es lo que queremos, que esas capacidades locales que se han ido desarrollando se desarrollen aún más, y en donde no hay todavía, pues comenzar a crearlas, ¿no? Entonces, por eso también para nosotros es muy importante la presencia de ustedes en este foro. Entonces, es por un lado porque nos interesa conocer lo que ocurre, pero también porque nos interesa desarrollar, fortalecer nuestra capacidad de investigación en estas escalas más estatales. Entonces, no me extiendo más. Estoy convencido que será un foro tan bueno como han sido todos los otros que hemos tenido. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, Yolanda y panelistas que nos acompañan, y también, por supuesto, mi agradecimiento a todos los que desde esta plataforma de Google Meets nos acompañan o que lo están haciendo a través del Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Yolanda, a partir de este momento el foro es todo tuyo, así es que por favor arráncate. Sí, muchas gracias. Gracias, Germán, en especial de parte de los panelistas, cada uno lo dirá en su turno, pero es necesario, es importante agradecer y reconocer el esfuerzo del COMIE. Ya lo decía Germán, el COMIE está desde hace tiempo, y yo creo que en esta nueva dirección que está en este momento como presidente el doctor Germán, pues agradecerle esta oportunidad de que la voz de la periferia se escuche, de que las regiones tengan un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, un espacio de análisis, sobre todo en este esfuerzo de mostrar la territorialidad y lo que esto significa como país que nos complementamos. En un tema además sumamente relevante que tiene que ver con focalizar, como el nombre del foro lo expresa, las consecuencias de la pandemia en términos educativos, ¿no? ¿Qué nos pasó en el ámbito educativo? ¿Qué nos pasó en Michoacán? ¿Qué nos pasó en Aguascalientes, en Jalisco y en San Luis Potosí? 4 estados, 4 entidades, estaremos hoy dialogando sobre lo que podemos construir de esto que nos ha pasado. El propósito del foro es justo eso, poder problematizar en términos de consecuencias, en términos de retos, de propuestas, de lo que en cada una de nuestras entidades pues estamos teniendo como experiencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué el análisis? ¿Para qué este debate, este diálogo? Para repensar la práctica docente, para repensar las organizaciones institucionales, las estructuras, incluso el valor de la educación, más allá o retomar lo pedagógico, retomar el uso de las tecnologías, lo que esta pandemia generó, para pensar también en el valor de la educación, ¿no? En esta cuestión de más que centrarnos en cómo se usaron o no se usaron ciertas estrategias, que estos esfuerzos nos permitan pensar el valor de la educación y repensar nuestro quehacer, ver hacia dónde nos inventamos, nos reinventamos, resignificar el quehacer, no solo de los docentes, en este caso ustedes como investigadores. El gran trabajo de la investigación y de los investigadores es poder aportar a la mejora de los aspectos educativos. Entonces, bueno, pues nos acompañan, tenemos, como bien lo decía Germán, pues un panelistas de lujo con experiencia en cada uno de sus estados, con trabajo en la investigación educativa y sobre todo con trabajo en poder rescatar en cada uno de sus estados las fortalezas, mostrar a la entidad. Yo creo que esa es una característica de los participantes, de los panelistas que hoy nos acompañan, que han sido grandes luchadores para posicionar a su entidad en términos de investigación educativa, Germán. Me parece que esto es un común denominador en los 4 participantes. Y tenemos con nosotros al doctor José Matías Romo, de parte por Aguascalientes. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Pedagógica, licenciado en Psicología, maestro por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa por el IES Investap. Él ha sido director y es actualmente subdirector y actualmente coordinador del Programa Regional del Doctorado. Ha sido árbitro, dictaminador de una serie de revistas, es miembro del grupo de investigación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red de Educación y Valores, de la Red de Estudios de Política Educativa, y bueno, sus líneas principales son jóvenes y educación, formación de valores, convivencia escolar.
Tenemos por Michoacán a Ana María Méndez Puga. Bienvenida, Ana María. Gracias por aceptar. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Ella investiga en temas relacionados con la escolarización de niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, el aprendizaje de la lengua escrita, la interculturalidad, la migración, la formación docente en diferentes niveles y modalidades. Es doctora en Ciencias de la Educación, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del COMIE y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenida, Ana María. Por Jalisco, la doctora Marta Vergara Fregoso, que es licenciada en Educación, maestra en Educación con Intervención en Práctica Educativa, doctora en Educación por la Universidad La Salle de Guadalajara y postdoctorado en Metodología de Investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes por el Centro de Altos Estudios de Argentina. Ella ha laborado con profesores en diversos niveles educativos y como catedrática en maestría y doctorado en varios programas de posgrado, participado como ponente en diferentes foros. Actualmente es profesora de la maestría y doctorado en Ciencia Política y en la maestría de Investigación Educativa de la maestría en Literalicidad. Es responsable del área de investigación en el Instituto Transdisciplinar de Literalicidad de la Universidad de Guadalajara, cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro del Consejo de Investigación Educativa, de la Red Mexicana, coordina la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa y coordinadora de la Red de Procesos de Formación en Programas de Posgrado en Iberoamérica. Bienvenida, Marta Vergara. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y una servidora, Yolanda López Contreras, que estará compartiendo sus reflexiones por San Luis Potosí. Actualmente estoy en la dirección de las unidades de la UPN a nivel nacional. Soy doctora en educación por esta institución, por la UPN. Y bueno, pues empezamos con la primera ronda. Miren, la dinámica del foro consistirá en 3 rondas. La primera ronda de exposición será una ronda de exposición por ponente en un tiempo aproximado de 10 minutos máximo, donde se va a responder a una guía de 3 preguntas con temas claves. El total de esta ronda será de 50 minutos. Durante esta presentación se tomará nota de sus preguntas del público en relación a las exposiciones de los ponentes. Después habrá una segunda ronda donde las respuestas que surjan comunes entre los usuarios de este foro, los asistentes a este foro, podrán ser contestadas después por una segunda ronda por los panelistas. Y habrá una tercera ronda donde las reflexiones finales, los panelistas tengan una oportunidad breve de cierre de 3 minutos por ponente, donde concluirán su participación. El total del tiempo que estaremos en este foro es de 1 hora 40 minutos. Aproximadamente cerraremos a las 13:40 horas. Y bueno, pues entonces vamos con las preguntas que permitirán a los ponentes hacer la primera ronda. Como ustedes saben, ante la pandemia originada del COVID-19 y desde el contexto de la situación de cada una de sus entidades, ¿qué alternativas se presentan como viables para cumplir con este precepto institucional de garantizar la equidad en la educación? En este contexto, donde las carencias del sistema educativo están evidentes, ¿no? Padres de familia y docentes que no son nativos digitales, carencia de tiempo dedicado a facilitar el aprendizaje, prácticas pedagógicas descontextualizadas o con dificultades para asirse de una agenda digital, carencia de tiempo dedicado a facilitar el aprendizaje también, falta de formación de docentes para el trabajo en línea, entre muchos otros que seguramente en sus participaciones ustedes podrán focalizar. Y ante esta emergencia de atención remota a los estudiantes, ¿cuáles son los retos generados de las consecuencias de virtualizar la enseñanza en sus estados? Que ustedes conocen, hay altos porcentajes de escuelas multigrado, de carencia de conectividad, de carencia de equipamiento, en fin. A partir de estos datos que ustedes conocen en sus entidades, bueno, ¿cuáles son los retos que se generan? Y cómo evitar que se amplíe la brecha, esa brecha de escolarización entre una sociedad donde pocos son los privilegiados ante la adopción de una modalidad educativa con demandas de equipamiento tecnológico, conectividad y todos estos esfuerzos que en este contexto ustedes pudieron observar en las familias. ¿Cómo enfrentar la nueva normalidad en materia educativa? ¿Qué pasos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es la nueva normalidad al interior de Michoacán, de Aguascalientes, de Jalisco, de San Luis Potosí? Damos entonces la palabra para iniciar a Matías Romo,
de Aguascalientes, que nos compartirá una reflexión en torno a lo que Aguascalientes vive en este contexto de la pandemia. Adelante, Matías. Gracias, Yolanda, y gracias a las personas que están organizando esta actividad, en especial pues a todo el equipo del COMIE por la invitación. Ahora que me hiciste la invitación para participar con ustedes, pues me di a la tarea como de preguntar con diferentes fuentes acerca de qué está pasando en Aguascalientes, porque de entrada, bueno, pues uno vive la contingencia en carne propia como profesor universitario, pero por ejemplo en mi caso, pues también soy padre de familia y también estoy viviéndolo desde el otro lado, por decirlo de alguna manera. Veo qué pasa con mis hijos. Entonces me di a la tarea pues de pedir información pues, con las autoridades, con colegas docentes, con investigadores. La ventaja que tenemos en Aguascalientes, yo lo veo como una ventaja, es que es un estado pequeño. Voy a dar algunos elementos, pues así nada más muy puntualitos de Aguascalientes. Es relativamente fácil el acceso a todo el estado, incluso a las comunidades más alejadas, porque la mayoría de la población se concentra en la ciudad capital. Y entonces tenemos que entre casi el 80% de la población se ubica en la capital, el 70 y tantos por ciento, y eso pues de alguna manera facilita las cosas, porque entonces el acceso a toda esta cuestión tecnológica y de redes, pues de alguna manera se ve más accesible, pues se va más cercano a las realidades, independientemente pues a veces hasta de las clases sociales o de las particularidades de las zonas de la ciudad. Y entonces, además de que es un estado pequeño y que está altamente concentrado en la capital, el magisterio de Aguascalientes siempre se ha caracterizado pues, por ser muy entrón a las dificultades o a los problemas o a los retos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, tanto en educación básica como en media y superior, los profesores están acostumbrados a actuar de manera colegiada, colectiva, y a tratar de sacar adelante las situaciones. Por ejemplo, en básica, Aguascalientes fue pionero con el asunto de los consejos técnicos, ya es una situación bastante consolidada en Aguascalientes, y eso ha permitido que entonces esa dinámica que ya se venía trabajando desde hace ya varios años, facilitó el hecho de que ahora esos consejos técnicos se realicen en línea, pero ya hay experiencia en el trabajo colegiado como para compartir experiencias, para compartir tips, para platicar de lo que está pasando entre los maestros, ¿no? Entonces, eso por un lado. En el caso de, eso lo digo para educación básica, lo de los consejos técnicos. En el caso de la educación media y superior, hace algunos pocos meses, en noviembre del año pasado, ya se generó a nivel como de política educativa estatal el Sistema Estatal para Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior en Aguascalientes. Y a través de ello se conformó un colegiado de las instancias públicas y privadas de estos dos tipos educativos que trata de orquestar acciones conjuntas para eso, para lograr eso, el fortalecimiento. Entonces, este órgano que se conformó en el Estado, pues hasta parece que se preparó esa acción como para esta situación de la pandemia. Y entonces tenemos que ellos se han estado reuniendo, ahí participan autoridades, directores, rectores de las universidades o directores de los bachilleratos. Entonces ellos han generado unas líneas de acción, han tenido varias reuniones virtuales en las que han establecido algunas líneas de acción que tienen que ver con estos tipos educativos. Entonces, lo que trato de decirles en este primer momento es que en Aguascalientes ha resultado relativamente fácil organizar a la mayoría de la población por su concentración y por los antecedentes que ya se tenían de trabajo colegiado, tanto en las instituciones como entre los docentes. Esto no quiere decir que todo funciona bien. Claramente, pues tenemos situaciones de mucha precariedad y ahí hay, pues, como mucha preocupación, pues. Más adelante voy a abordar esta situación. Entonces, les comentaba que para el caso para este panel, pues estuve preguntándole a algunas autoridades, a investigadores y docentes. En el caso de las autoridades, por ejemplo, nos comentan que han hecho múltiples actividades
tanto para la atención de los estudiantes como de los profesores. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, pues se les ha habilitado, por ejemplo, en cuestiones de tecnología, incluso hasta correos electrónicos a partir de un dominio en Google, y se generaron, por ejemplo, más de 250,000 cuentas de correo que fueron entregadas en cada escuela y luego de cada escuela a cada estudiante por las diferentes vías de comunicación que tenían, desde utilizando WhatsApp, correos electrónicos, mensajes, etcétera, incluso hasta de manera personal. Entonces, o sea, se empezó a habilitar toda una estrategia digital a partir de que se dieron estas etapas de aislamiento. En el caso de los estudiantes también se les ha ofrecido atención socioemocional a través de teléfono, por ejemplo, casi todo es vía telefónica, aunque también hay otras maneras como videoconferencias y estas videollamadas y demás. Y en el caso de los docentes, para ser como muy puntual, bueno, se han tenido muchas, yo diría que muchas actividades de capacitación y de formación como continua, espacios, todo a través de las redes prácticamente, tipo webinars y conversatorios, en donde se ha invitado a los docentes del Estado de todos los tipos y niveles educativos para que participen, y la verdad es que ha habido muy buena respuesta. Yo he participado en 2 o 3 y la respuesta ha sido muy buena, y por lo que comentan gente que ha participado en ellos, pues la verdad es que hay personas como muy preocupadas por aprovechar esos espacios. Entonces, además de eso, se han generado pues los diferentes protocolos en las instituciones como para generar ambientes seguros, para dar seguimiento a los docentes, a los estudiantes. Y en el caso de media y de educación superior, además de las líneas de acción que generó este sistema estatal de fortalecimiento, pues ha habido otro tipo de acciones que también de alguna manera van monitoreando lo que está pasando, porque como bien decía Germán al inicio de esta charla, pues lo que ha pasado es inédito, nos estamos enfrentando a un escenario que no conocíamos, creo que a veces ni siquiera en sueños hubiéramos pensado en este tipo de cosas. Y entonces, ante esta disrupción de la realidad por la pandemia, por ejemplo, los sistemas de registro para educación media, ahora que se están dando los procesos para asistir, para solicitar acceso a educación media, pues están haciendo todo en línea. Ya se venía haciendo en Aguascalientes, es lo que les menciono. O sea, ya había cierto grado de sistematización, y creo que ahora lo que ha fomentado esta situación es que se ha generalizado el uso de las redes para atender esto. Entonces, por ejemplo, los sistemas de registro de educación media superior, todo es en línea, pero no desde este año, ya se venía haciendo. Lo que ha pasado es que se ha consolidado ese sistema. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las escuelas normales y la UPN, pues se ha adoptado también un sistema de este tipo para hacer todos los trámites en línea. En Aguascalientes se aplica de manera censal el Exani como un elemento para ingreso a media y a superior. Y entonces las fechas se han ido ajustando y todavía hasta este momento se tiene contemplado aplicar el Exani como un elemento, sí, de evaluación del nivel en el que van egresando, y además como un elemento que es necesario para el ingreso al tipo o nivel educativo posterior. Se han generado algunos repositorios ya a través de esta confluencia de las instituciones, y además se realizó un diagnóstico, se juntaron la Dirección de Planeación y Evaluación y la Dirección de Educación Media y Superior, y realizaron un diagnóstico muy interesante en donde les preguntaron a todas las instituciones, mandaron la invitación, y la verdad es que la respuesta fue de la mayoría de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de las prepas, hubo 230 preparatorias que contestaron estos instrumentos. Estoy hablando que en Aguascalientes hay alrededor de 300 preparatorias, o sea, estamos hablando de un alto porcentaje. Y en el caso de educación superior, más de 30 instituciones de educación superior contestaron estos formularios. Y en ese caso estamos hablando de 60 y tantas instituciones de educación superior. Entonces, ese diagnóstico nos ha permitido en el Estado, se aplicó en el mes de mayo, hace algunas pocas semanas, y nos ha permitido ver que en Aguascalientes el acceso, por ejemplo, a Internet y a computadoras está por arriba de la mitad de estos grupos. Es decir, en palabras de los mismos estudiantes y de los docentes que han contestado los formularios, y al cruzar la información, vemos que, pues yo diría que un buen porcentaje de actores educativos tienen acceso a la tecnología. Entonces, pues eso ha permitido que sigamos afianzando en Aguascalientes pues todas estas acciones que ya se venían haciendo,
pero que ahora ante este nuevo escenario, pues hemos visto como la opción para seguir adelante. Asimismo, Matías, sí. Perdón, tendrías un minuto para cerrar, por favor. Sí. Entonces, ¿qué se ha buscado en Aguascalientes? Bueno, el lema en el Estado ha sido: la escuela sigue abierta y con empatía hacia su comunidad. Y eso ha permeado en los docentes. Ya comentaba que la comunidad de docentes en Aguascalientes, de todos los tipos educativos, es como muy cercana, como muy colaboradora. Y bueno, yo nada más en este minuto que me queda quiero comentarles que yo tengo hijos en los diferentes tipos educativos y también me ha tocado ser padre de familia. Y lo que he visto, bueno, tengo una niña en preescolar, tengo hijos en primaria, en secundaria y en prepa. Entonces tengo los 4 niveles tipos educativos y lo que yo he visto es que los profesores echan mano de todas las estrategias de las que disponen, desde mensajes de WhatsApp hasta fotocopias que dejan, por ejemplo, guías de trabajo, las dejan en las papelerías que están fuera de las escuelas y mandan el mensaje o hacen la llamada al padre de familia para que vaya a la papelería, fotocopie esa guía y si no tiene otra manera de accesar, pues que lo entregue de manera física. O sea, que el niño, por ejemplo, en primaria, esté haciendo actividades en esas guías fotocopiadas y entonces, pues para evitar lo del contacto y asistir a la escuela, pues lo dejan en las papelerías que están fuera de las escuelas. Ellos tienen organización con otras personas, pues. Entonces, se han manejado sistemas, yo diría, permeables. O sea, la escuela no ha resuelto todo como un ente unitario, sino que ha echado mano mucho de los padres de familia. Yo estos 3 meses, 3 meses, pues he aprendido mucho de lo que mis hijos hacen en la escuela a través de las actividades que los maestros han dejado. Y pues a veces es muy satisfactorio, pero también a veces es muy frustrante como padre de familia, porque uno se da cuenta que a pesar de estar en este ambiente, como de conocimiento académico, pues uno se enfrenta a muchos retos. Entonces, creo que ese sería como el panorama que yo plantearía de Aguascalientes, tanto a nivel como de las autoridades, expertos, docentes e incluso pues de mi visión de padre de familia. Y bueno, Muchas creo que ya se gracias. terminó el tiempo. Muchas gracias, Matías. Ahora continuamos por Michoacán con Ana María Méndez Puga. Adelante, Ana María. Muchas gracias, Yolanda. Gracias por la invitación, gracias al COMIE y bueno, por el esfuerzo de realizar estos foros en medio de todo lo que tenemos que hacer todos, pues siempre se reconoce y pues además compartir con colegas tan reconocidos. Voy a utilizar una presentación, voy a compartir la pantalla para pues guiarme un poco y presentar algunos datos. La voy a presentar así. Brevemente hice algunas diapositivas y bueno, le llamo yo la irrupción. El confinamiento llegó a Michoacán el 17 de marzo, el gobernador anunció que todos a casa a partir del 17, ¿no? Entonces, pues no teníamos aviso de nada, ¿no? Había una propuesta a nivel nacional, pero esta fue inminente, o sea, ya vámonos a casa, ¿no? Ya se acabó todo. Niñas y niños, pues se fueron, algunos habían ido a la escuela, otros no se habían enterado y se fueron a su casa, las escuelas cerradas. Todo cambió radicalmente a partir de ese día. Y bueno, solamente teníamos 2 casos sospechosos en el municipio de Lázaro Cárdenas, ¿no? Esto, pues ya nos puso en alerta porque, bueno, ya estaba el virus en Michoacán. Y las maestras y maestros, pues también se fueron a casa igual que todos, ¿no? Igual que todos, ¿no? Nos fuimos. Bueno, ¿cómo está la situación ahorita en Michoacán? Hay 3,176 casos confirmados, siendo pues Lázaro Cárdenas el que tiene más casos, terriblemente, 1,472, y en Morelia 344. Hoy ya estamos en semáforo naranja en este día. Han cambiado las cosas, bueno, desde ayer, radicalmente. Entonces, bueno, a partir de esa situación, sí se ve que van cambiando las diapositivas. Sí, Ana María. Perfecto. Porque a veces esto se traba por la conexión a internet. Y bueno, yo me puse a diseñar una pequeña investigación a partir de esta situación que he ido trabajando junto con una estudiante que me ha ayudado a contactarme a las entrevistas telefónicas.
Y ha habido como una explosión de responder formularios de Google y yo dije, bueno, mejor hago llamadas telefónicas y así platico con las personas y hago un poco de contención, ¿no? La Facultad de Psicología, donde trabajo, generó pues una alternativa de apoyo a la población, de apoyo psicológico y pues una que se llama Garabato para padres de familia. Y pensando en qué les digo a los padres de familia, ¿no? ¿Cómo los apoyo? Fue que también justifica este trabajo con esta pregunta principal de cuál ha sido su experiencia en el proceso educativo generado a partir del programa Aprende en Casa. Y básicamente pues son casos múltiples, ¿no? Es un trabajo de casos múltiples que pues se iré acumulando a lo largo del proceso, desde inicial hasta universidad. Ahí pues con mis propios colegas, ¿no? Con todo lo que platicamos, pero pues con estudiantes también, mis propios estudiantes, son varios, incluye una profesora de un centro de atención múltiple, una persona participante del INEA, a quienes no pude contactar fue a personas del ámbito del CONAFE, ahí sí no pude contactar a nadie, sí de familias jornaleras, porque, bueno, tengo un vínculo anterior. Y, bueno, ¿cuál es la situación en Michoacán educativamente hablando? Hay más de 1 millón de estudiantes de preescolar a bachillerato y en el caso de educación superior son más de 113,000 actualmente, porque esta estadística es la anterior a lo que estamos viviendo ahora, más de 40,000 docentes, más de 11,000 escuelas entre privadas y públicas. De estas, 5,315 son multigrado, o sea, muchísimo, o sea, son muchísimas escuelas multigrado. Hay una población alfabetizada de 15 años y más no alfabetizada, perdón, de 6.1%, y sin primaria terminada 15.8% y sin secundaria 22.6%. El acceso a Internet en Michoacán para la población es del 44%, en una estadística del 2018. Un dato del 2018, que tal vez haya, este cambia un poco, depende de quién lo emita, ¿no? Porque a veces hablan de tanto el acceso a Internet como el acceso a equipos de cómputo, ¿no? Pero casi todo el acceso es vía telefónica, vía por teléfono. Y bueno, ante esto, yo lo primero que, para pensar en la respuesta a las preguntas, el primer reto, por ejemplo, ante la falta de actividad en plazas comunitarias que yo me encontré y círculos de INEA, es justo ese dato, ¿no? De rezago educativo que le llamamos a estas personas que no han concluido su educación secundaria. Pues el principal reto es ahí cómo va a evolucionar la situación para las personas jóvenes y adultas que no han logrado concluir su escolarización. Y eso implica, pues, trabajar en no profundizar más esas brechas que ya tenemos en Michoacán. Y, bueno, aparte, pues, aunado a esta condición, hay falta de capacitación y oportunidades para el trabajo y, pues, yo creo que aquí tenemos que reactivar estrategias de producción agrícola. Vamos a tener que pensar cómo desde las escuelas secundarias reactivar el trabajo con la salud, con la cuestión alimentaria, huertos escolares. Y bueno, ¿qué es lo que ofreció la Secretaría de Educación en el Estado? En la página principal del portal de la Secretaría, pues aparece todas sus propuestas que tiene la Secretaría y de ahí uno le da el link para lo que le llaman aulas Secretaría de Educación, ¿no? Las aulas de la Secretaría tienen ya el programa Aprende en Casa, apoyo a matemáticas e inglés, los comunicados oficiales del COVID, varios programas de Actívate, capacitación para docentes, refuerzos, recursos lúdicos. Y pues hay aparte bastantes propuestas de formación en línea. Y hay apoyo tecnológico también, una de ellas es el Google for Education, y donde hay preguntas frecuentes, ¿no? Ahí al respecto. Y, bueno, esa propuesta que uno puede explorar, no todos los docentes la conocen, ¿no? Eso sí me di cuenta, ni los padres de familia.
¿no? En las entrevistas no conocen lo que aparece en la página de la Secretaría porque se van solo a la página de la Secretaría de Educación y no a los vínculos que están ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues habla de la dificultad también de la población para acceder a este tipo de portales, ¿no? Y entonces, eso implicaría, primer reto, organizarlos de mejor manera, ¿no? Tener una mejor propuesta organizativa de estos portales. Y bueno, con las madres de educación preescolar, no me voy a tardar mucho en esto, pero una madre de familia me dijo, yo creo que tenemos muchas evidencias, pero pocas experiencias, ¿no? O sea, tengo que generar muchas experiencias para enviar a la maestra, pero mucho de eso o sea, no me da tiempo a pensar con mi hija qué pasó, ¿no? Es una madre escolarizada, una de las entrevistadas, y dice, no me da tiempo a pensar qué pasó. O sea, es demasiado, la carga hacia preescolar es muy alta, ¿no? Ana María, tendrías 2 minutos para cerrar. Okay. Y bueno, en educación básica quiero señalar que, por ejemplo, algo que es muy importante para el caso de Michoacán es el alto índice de migración. Somos el estado que más recursos genera y estos migrantes siguen apoyando en esta condición que estamos, ¿no? De pandemia. El Internet que se genera en varias comunidades se convierte en Internet comunitario porque ahí llegan todos los miembros de la familia a utilizarlo, ¿no? El mecanismo más utilizado para el trabajo es el WhatsApp. Eso también me di cuenta en las interacciones y en el caso del bachillerato, a través de las entrevistas, los bachilleratos agropecuarios, sobre todo que están en comunidades y los telebachilleratos que están en comunidades alejadas, hay un riesgo de abandono escolar y de adicciones, ¿no? Eso es muy importante, pues tenerlo ahí presente. Y en la universidad, pues la condición es otra, ¿no? Tenemos apoyos y el asunto fluye de otra manera. Y en términos de propuestas, hoy es el Día Mundial en contra del Trabajo Infantil y sí quiero enfatizar que en el caso de las poblaciones jornaleras agrícolas migrantes, tanto en comunidades de donde son originarios como en las comunidades de llegada, los riesgos son altísimos por la falta de acceso a servicios de salud. Y pues ahí sería muy importante usar el perifoneo, usar los apoyos de los ayuntamientos para generar pues una educación para la salud, ¿no? Yo creo que es fundamental y para cuestiones alimentarias. Creo que eso es muy, muy importante. En el caso de los profesores y profesoras, sí, lo que más se utiliza es el WhatsApp por las familias y también, pues claro, por ellos, pues buscar más otras apps, ¿no? Yo les preguntaba a los maestros si conocen la app de la maestra Patti y me decían, no la conocemos, o sea, no la utilizaban, ¿no? Algunas apps que están ahí disponibles y que son gratuitas no las conocen, siendo que el teléfono es un recurso muy utilizado. Entonces, pues creo que por ahí irían mis reflexiones y pues los agradecimientos a todos los participantes y las ilustraciones son de algunas de las evidencias que me compartieron las mamás entrevistadas. Muchas gracias, Ana María. Vamos ahora a conocer el panorama de Jalisco con Marta Vergara. Adelante, Marta. 10 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Agradezco la invitación para participar en este foro virtual. Mis comentarios harán referencias a situaciones concretas que han sucedido en el estado de Jalisco. Decirles que para preparar esta participación, pues también me di a la tarea de consultar a algunos compañeros de otros espacios e instancias educativas en el estado, porque pues yo me dedico exclusivamente a la Universidad de Guadalajara y entonces pues esta tarea, esta invitación me ayudó a acercarme y a conocer cosas más particulares que se refieren, por lo menos educativas, que se refieren a la atención educativa en esta situación de pandemia, ¿no? En este sentido, al acercarme a la Secretaría de Educación, específicamente a la Subsecretaría de Educación Básica, para conocer cuáles han sido las acciones que han realizado desde este espacio educativo para atender esta situación de pandemia y seguir dando atención de calidad
en los espacios educativos, pues entendí muchas de las cosas que a veces criticamos de afuera como investigadores o como padres de familia, que desde una situación compleja que vive la Secretaría, desde la organización, de que también tienen que organizar todo a distancia y que tampoco pueden estar de manera presencial y las comunicaciones y demás. Hablando específicamente de acciones que se han realizado para atender, ofrecer atención educativa a distancia, pues elaboraron algunas guías diferentes a las que ya estaban realizándose para la atención de los consejos técnicos escolares. También hubo un rediseño de fichas didácticas y recursos de apoyo que se alojaron en el portal de la Subsecretaría de Educación en Jalisco y que estaban dirigidas a todos los docentes de los niveles desde preescolar, primaria y secundaria, pero también a las diferentes modalidades. Esto como una idea de apoyar de manera estratégica, como a partir de estrategias para definir lo que es el colectivo escolar. La idea es entonces cambiar la percepción y la visión de un trabajo que se hace en presencia, en comunidad y estando todos en físico, en espacio físico, pues ahora fortalecer el trabajo de comunidad, pero ahora a distancia. Y eso ha sido súper interesante para mí. Bueno, al estar escuchando lo que desde la Subsecretaría de Educación Básica se ha realizado. Se ha realizado también una actualización permanente en el portal de la Subsecretaría de Educación que contiene ahora recursos didácticos y también yo estuve revisando esos recursos, pero no solamente son recursos didácticos que apoyan a los profesores, sino que también se pueden considerar que son innovadores para fortalecer esas estrategias, tanto para el colectivo escolar como también para los estudiantes. O sea, se han creado materiales educativos que pueden ser usados también por los estudiantes de estos diferentes niveles educativos. También pueden ser opciones de formación en las diferentes áreas del conocimiento y en estas mismas se incluyen las relativas al uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Se elaboraron algunas fichas que están dirigidas a Aprendo en Familia, que han sido súper interesantes estas fichas y que ayudan de alguna manera a las familias con actividades recreativas y de apoyo socioemocional que se pueden utilizar como materiales educativos en casa. Este tipo de trabajo para atender la situación de pandemia que hemos vivido, el confinamiento que estamos viviendo actualmente, se dividió en 3 etapas. En una primera etapa se han desarrollado acciones por el colectivo escolar en donde se definieron ciertas acciones de comunicación interna para establecer la comunicación entre los directivos y los docentes, porque es una manera distinta de comunicación y lo que se debe de, ya no están ahí en la presencia en las escuelas donde el director se le ofrece algo y le llama al profesor, etcétera. Bueno, ahora esta formación que se les dio a los directivos en el sentido de cómo habrá que comunicarse con los docentes, pero no solamente con los docentes, sino también en la comunicación con los padres de familia y con los alumnos. Se crearon se fortalecieron de alguna manera entonces las relaciones, pero de una manera distinta entre estos diferentes actores, ¿no? Se integró una estrategia para el cuidado de la salud, la comunicación y la atención educativa, así como pensando como un mecanismo de instrumentos que se implementarán para evaluarlos en un cierto momento, ¿no? Y entonces de aquí en esta primera etapa pasan a la segunda, que fueron de acciones específicas desde el Consejo Técnico Escolar, debido a que la emergencia sanitaria pues nos cambió toda la dinámica, ¿no? En estas acciones sugeridas, como les decía, se elaboraron fichas dirigidas a los docentes, también a las asignaturas, específicamente en el nivel de secundaria, y se inició también el proceso de creación de cuentas de correo institucional para fortalecer esta comunicación entre la estructura educativa, tal como tal, y la subsecretaría también como un medio para compartir herramientas digitales y también las opciones de formación y materiales educativos que se han estado diseñando, ¿no? Se elaboraron también manuales y de alguna manera materiales educativos para que se subieran a los docentes, pero también a los supervisores escolares y a los padres de familia, tal como lo mencioné hace un momento, ¿no? Era muy importante fortalecer la comunicación, como lo mencionaba, y entonces en este sentido se ha tenido un acercamiento específico tanto con los supervisores de escolares como con los
con los directores de las escuelas, ¿no? Luego después ya pasa a una tercera etapa, donde entonces en esta tercera etapa, que en este momento están en esta tercera etapa, se trata de empezar a sistematizar y dar seguimiento a esta información. Esto ha sido súper interesante. Entonces, en este sentido, ¿cuáles serían los principales retos que plantean en el Estado a partir de todas estas acciones que ya ha realizado la Subsecretaría de Educación Básica? Bueno, yo considero que en educación primaria, dado que la habilidad más importante, en este caso la socialización, entonces creo que es viable hacer una inversión inmediata para el diseño de recursos de aprendizaje abiertos a través de medios digitales de fácil acceso, como la telefonía celular, aprovechar la estancia en casa para fomentar las bellas artes y el desarrollo de habilidades socioemocionales, dispensando por lo pronto el currículo formal para aligerar el estrés y sobre todo la carga de trabajo que hemos tenido las mujeres en el hogar a partir de esta pandemia, ¿no? Porque además de la brecha digital, entonces ahora se abre una brecha enorme de género, ya que las mujeres trabajamos aún más estando en casa, porque tenemos que atender las labores de casa, pero además las tareas de los hijos, pero además el trabajo en el cual estamos contratados para realizar, ¿no? En educación media superior y en la secundaria, donde el estudiante empieza a cobrar conciencia como individuo, se pretendería entonces avanzar en ir formando la ciudadanía. Así el trabajo podría orientarse al cine, al arte y a las bellas artes, y de alguna manera promover la discusión de pares acerca de los valores y mensajes que se promueven. No está de más recalcar que es muy importante fortalecer la lectura, la escritura y la expresividad, tomando como pretexto estos recursos que acabo de mencionar, pero sobre todo las emociones que viven ante la contingencia. Las emociones que vivimos, en este caso, que viven los estudiantes, los padres de familia, los profesores ante esta contingencia. Esto sería más o menos nocivo que la simulación de exámenes en línea y la frustración e inequidad para quienes no acceden a las sesiones en línea, ¿no? Pero ahora, hablando específicamente de los retos generados en las escuelas multigrado, en Jalisco, no olvidemos nosotros que las escuelas multigrado se encuentran dispersas en la geografía de la región. Las escuelas no tienen acceso a internet, las localidades tampoco, incluso no cuentan con equipo tecnológico funcional. La gran mayoría no tienen el programa de enciclomedia. Los niños solo tienen la posibilidad de acceso a las herramientas tecnológicas a través del teléfono celular de los papás, siempre y cuando, claro está, que tengan luz eléctrica y también que tengan saldo, ¿no? Y que alcance la señal para esos lugares. Se sabe que los docentes de este tipo de escuelas ya no tienen arraigo a la comunidad, situación entonces que dificulta en gran medida las actividades a distancia, debido a que cada quincena acudía a las localidades a dejar actividades en hojas impresas, tal como igual como lo mencionaban los compañeros que me antecedieron, para los niños, y se complicaba el asesoramiento y enseñanza a distancia. Se realizaba la entrega de nuevas actividades y recibían trabajo de los niños. En este caso, entonces, los supervisores educativos brindaron acompañamiento a las acciones implementadas por los docentes en las escuelas mediante instrumentos que se llenaron en las reuniones del Consejo Técnico que mencioné, que ha sido una de las estrategias que había aplicado la Secretaría de Educación. Sin embargo, los impactos educativos de esas acciones quedan todavía en duda porque apenas estamos en la tercera etapa que se va a evaluar, ¿no? Puesto que al menos al inicio de la pandemia se percibía que el objetivo era mantener ocupados a los niños en casa para cuidar su salud emocional. Entonces ahora lo que nos toca sería dar seguimiento qué pasó ahora con eso, ¿no? Marta, ¿podríamos hablar en un minuto, por favor? Sí, correcto. Tendríamos entonces que avanzar en lo común, que es la transversalidad curricular. Habilidades socioemocionales, bellas artes, música, higiene y prevención. Se debe invertir en bibliotecas que permitan que los libros de estas materias puedan ser prestados a los estudiantes que avancen en sus casas. Al tratarse de libros de artes, las tareas se orientarían entonces a otras cosas, no solamente a leer y escribir, sino a poner en práctica otro tipo de habilidades como la observación, la interpretación del texto implícito en esas imágenes y a la vez fortalecer la escritura al pedirles que escriban sobre las emociones que estas imágenes les despiertan.
Esto, claro está pensado en que si no hubiera ni siquiera luz, como es el caso de muchas de nuestras comunidades que acabo de mencionar en el estado de Jalisco y donde la mayoría de las escuelas son multigrado, ¿no? Y para cerrar entonces, para reducir esta brecha en este sentido, esta brecha de escolarización en estas situaciones o espacios marginados, pues el Estado debe mejorar el acceso de conectividad en todas esas comunidades, pero en lo inmediato quizá ganen más si la educación se orienta a fortalecer en ellos un auténtico sentido de observación, que es la base de la ciencia, un pretexto para socializar y un motivo para usar la escritura. Entonces, en este caso podríamos decir que ante la presencia de la brecha digital y la necesaria diversificación de los ambientes de aprendizaje, es necesario que se reorienten las políticas educativas y las políticas públicas asistencialistas, en donde se dote de equipo tecnológico con acceso a la web a los niños y a sus familias. También es necesario que se cuenten con plataformas educativas institucionales y oficiales con diversidad de recursos para diversificar las experiencias de aprendizaje virtual. Es urgente que los docentes de las escuelas básicas y las escuelas normales cuenten con una capacitación en el uso de las herramientas digitales para el aprendizaje, porque los niños y jóvenes son nativos digitales, pero lo hacen con fines de entretenimiento. Entonces es urgente una reorientación del uso de esos dispositivos electrónicos. Considero que es lamentable que se tengan que manifestar eventos como la contingencia del COVID-19 que estamos viviendo para que se generen procesos de cambio. Pues si bien en las políticas públicas se reconocen orientaciones y enfoques innovadores, en la cotidianidad de la vida educativa en las escuelas no se asumen como tal por la falta de recursos o simplemente por confort, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues ahora les hablaré brevemente de lo que pasa en San Luis Potosí. Miren, la diferencia es un ejemplo con Aguascalientes. Aguascalientes puede controlarlo todo. San Luis Potosí es una entidad diversa, es una entidad con 5 regiones, porque la Huasteca Potosina es una región que en la tradición está incluso dividida en Huasteca Norte y Huasteca Sur, y tenemos la zona altiplano, que es radicalmente opuesta a la zona huasteca, con problemáticas muy distintas, la zona media y la zona centro. Entonces, estamos hablando de una entidad con una composición, de una geografía, no solo geografía en términos tradicionales que todos conocemos por los espacios físicos, sino también por una geografía social compuesta, por ejemplo, de 3 etnias de grupos originarios, Tatenex, Náhuatl y Xiu, que les caracteriza por zonas. Entonces, San Luis Potosí, yo quisiera decirles primero que nada que en San Luis Potosí son evidentes las brechas, que esas brechas no son nuevas, son muy viejas, ¿no? Y que la pandemia, en este contexto nuevo, tenemos que, al articularlo a las brechas pudieron replantearse o salir a la luz, evidenciarse, y juegan un papel importante en la construcción de lo que para San Luis Potosí será la llegada o la inserción en la nueva normalidad, ¿no? En esta interculturalidad que caracteriza a la entidad. Les quiero decir que las reflexiones que voy a compartir son derivadas de una investigación, un acercamiento al tema, en una investigación muy inicial, pero que ya hay datos muy importantes que me permiten hacer estas reflexiones. Si bien aún no tengo un informe derivado o una producción ya de la investigación, nos permitimos analizar informes de coordinadores académicos de instituciones de educación superior, nos permitimos hacer entrevistas a estudiantes universitarios de diferentes IES y nos permitimos, incluido normales, UPN y Universidad Autónoma, particularmente esas 3, y nos permitimos también hacerle entrevistas a padres de familia, a madres de familia y a algunas autoridades y docentes. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es muy interesante. En dato duro, tenemos que en educación básica, fíjense, son 5,822. Los números no importan en sí mismos. Lo que quiero invitarlos a la reflexión es que de esas casi 6,000 escuelas que tenemos potosinas, hay 4,641, o sea, un casi 80%, que eso podría ser una palomita para el Estado, ¿no? Casi el 80% se logró registrar en línea. O sea, hay dato duro que se registraron.
en la plataforma que la Secretaría de Educación oficialmente comparte. Pero fíjense, entonces, de esos 5,000, casi un 50%, 2,600, más del 50%, acceden a clases en línea. También podríamos decir, todo está perfecto, que es el 45.6%. Pero luego hay un dato que a mí particularmente me interesa mucho resaltar. Hubo opción de elección. Y en esa opción de elección es donde yo supongo, hipotéticamente por supuesto, que la elección está en función de las brechas. Porque fíjense, solo el 13% elige la plataforma para el trabajo Aprende en Casa. El 32% la televisión. Y fíjense nada más, el 54%, y aquí yo creo que todos lo compartimos, son mecanismos tradicionales. Y en esos mecanismos tradicionales, en el Estado, CONAFE juega un papel importante, jugó un papel importante. Se distribuyeron cuadernillos, estas guías que se usan para la metodología CONAFE, ¿no? Que son guías para aprender en una versión remota, ¿no? Y también el WhatsApp, como bien lo decía Ana María, y bueno, todos los compañeros lo han dicho, el más usado, ¿no? O sea, hay que estudiar qué pasó con ese WhatsApp. Ya tenemos lo que nos decía Germán, una línea de investigación, porque pues si en México, si como en San Luis se usó el WhatsApp, como en Michoacán, como en Aguascalientes, como en Jalisco, pues hay una posibilidad. Bueno, pero fíjense, de ese 54%, algo muy importante, aparte del WhatsApp, fue que se usaron carteles, lo decía también Matías, se usaron carteles. Los maestros, creativamente y con un compromiso evidente, ubicaban los lugares de tránsito de los estudiantes y ponían carteles para decirles las tareas a los niños y niñas. Eso a mí me ha fascinado, ¿no? Es esa capacidad creativa, innovadora del docente comprometido con su comunidad educativa, ¿no? Entonces, pero particularmente en las escuelas. O sea, iban a su escuela y ponían el cartel de las tareas. Después los padres y niños ya sabían que ahí había una indicación afuera de la escuela, y es esta irrupción de haberles quitado el espacio físico. De ahí la importancia de estudiar lo que significa el espacio físico, la escuela como espacio físico, ¿no? Para ir en una situación de irrupción total a su vida cotidiana, a su identidad. Les desaparecieron la escuela, ¿no? Ahora, en la zona indígena, bueno, este dato es relevante, el uso del 13% que escoge la plataforma, porque a nivel nacional, fíjense, quienes carecen de computadora e internet están el 90% en los hogares con menores ingresos, y un 75 y 81 sin internet, y el 67 sin computadora en casa. La brecha es clara, ¿eh? Es muy clara. Y bueno, en la zona indígena, donde no hay conectividad, yo tuve la oportunidad de coordinar las escuelas normales y las unidades de la UPN en este estado, y no me podía comunicar en Tamazunchale, que es la zona Huasteca Sur, nunca, ni por teléfono. Entonces, ahí hay cero conectividad. ¿Qué pasó ahí? Se usó la radiofusora Tanquián, programa Aprende a Distancia, para llegar a la población indígena. O sea, el uso de la radiofusora, que ya en otro momento dejaron de existir, la distribución de cuadernillos, y los profesores colocaron estos carteles. Ahora bien, fíjense, otro punto que pasó es la relevancia de los contenidos. Los profesores dicen en las entrevistas, en las pocas entrevistas, debo de decirlo, una muestra muy focalizada en una zona escolar, lo más difícil para los profesores fue la enorme responsabilidad de elegir el contenido relevante. Nunca lo habían hecho. Es decir, lo habían hecho siempre, pero no habían tenido que comprender el currículum de tal forma que ellos fueran tomaran la decisión académica de qué contenidos eran los relevantes, ¿no? Las formas de enseñanza, los estilos, por ejemplo, fue digamos, otra categoría que surge en esta reflexión que les quiero compartir. Maestros que dan cátedra para enseñar la recta numérica en 3er grado. ¿Y qué es el padre de familia? El que tiene que reaprender cómo bajar con manzanas a un niño de 3 años, de 3er grado, esa cátedra del profesor. Los lactantes, por ejemplo, ese es algo que también me ha cautivado mucho, cómo los lactantes vivieron este acercamiento en línea, bueno, a través de las videollamadas. O sea, el teléfono, el celular, permitió el acercamiento y el contacto de una multiplicidad de formas.
pero rescatarlas, documentarlas, en lo particular ha sido sumamente interesante. Videollamadas de 5 minutos para cantarle a los lactantes en los ENDIs, por ejemplo, documentadas además, porque había que darle evidencia de que esto se estaba haciendo, que la maestra de un lactante no estaba cobrando gratis, ¿no? ¿Cómo seguir abriendo la escuela? El preescolar era el WhatsApp y el correo. Hubo exámenes, hay exámenes documentados por WhatsApp y lectura tomada por teléfono, ¿no? En videollamadas, además grabadas. La rutina en un contexto diferente. También fue muy comentada en mis entrevistas, cómo la rutina cambia, la dificultad de levantar en un horario, de darle desayunar en un horario, de bañarlo, de arreglarlo, de sentarlo en una computadora, etcétera. En el caso de las CIES, se usaron las webinars. Creo que hay una gran documentación del uso de las webinars para capacitaciones permanentes. Hay un dato muy interesante. La UPN colaboró con cursos autogestivos en los que, la UPN a nivel nacional, en los que se inscribieron más de 10,000, 11,000, 12,000 profesores de educación básica. Los potosinos fueron 1,000 profesores tomaron cursos autogestivos por convicción, por decisión. Eso también es interesante. El profesor se comprometió con la formación continua, pero muchos no. ¿Qué pasó con el resto? Con los miles que no, ¿no? Habría que documentar cuál es la formación continua, no tenemos ese dato. En el caso de las normales, hubo un trabajo del 80%, porque ahí están acompañados a nivel nacional, desde la DGESPE, y hay un control muy burocratizado de todas las estancias que llegan hasta las escuelas normales. Las prácticas profesionales fueron videograbadas, ¿no? Los jóvenes normalistas no pudieron ir a ejercer las prácticas, de tal manera que hicieron una simulación, como estos simuladores que se usan en carreras como ingeniería, se construyeron como prácticas de la formación de los nuevos profesores. Eso también me parece muy relevante. Podríamos estudiar como línea de investigación qué pasó con estos simuladores, ¿no? Se entregan informes periódicos. Había una sensación de fiscalización en ciertos gremios, donde ¿por qué tendríamos que entregar las evidencias de qué? Y si las fotos y todo esto que se considera como evidencia sin ser evidencia, también fue capitalizado. Bueno, creo que ya se me terminaron mis 10 minutos. Creo que también lo tomaremos en la siguiente ronda en todos los casos, para respetar el tiempo. Me faltó educación superior, pero ya lo contestaré en su momento. Vamos entonces a pasar a la segunda ronda. En esta ronda vamos a escuchar preguntas del público, de los asistentes a este foro, y bueno, pues damos paso a esta segunda ronda, donde si alguien quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. Adelante. Hay una pregunta por escrito en el chat, Yola, que preguntan sobre si se considera, bueno, Norma Arriaga, no sé si ella la quiere hacer. Adelante. En sus entidades, ¿consideran viable la transición a programas híbridos en los diversos niveles educativos? Sí, es de San Luis Potosí, con gusto. Bueno, en el caso de San Luis podría decir que es necesario construir lo que significa el modelo híbrido, porque el modelo híbrido como tal no está, bueno, la UNAM está ya difundiendo lo que para ellos sería la propuesta de su modelo híbrido. No sé si en el caso de algunas entidades, Marta de la Universidad de Guadalajara, Matías de la Pedagógica de Aguascalientes, o si en su estado conocen algo, podríamos colaborar con esta respuesta. ¿Puedo participar? Adelante. Bueno, en el caso de la educación básica, yo creo que sí es urgente. Una de mis propuestas que yo tengo aquí, bueno, que tenía para socializar con ustedes, es que es urgente ese modelo híbrido.
Y yo creo que estamos en un buen momento para hacerlo. Lo que pasa es que aquí implica una situación importante porque debe haber un involucramiento desde diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel macro hasta el nivel micro. Creo que el nivel micro está consciente de esa necesidad y tan es así que los profesores, los padres de familia, los niños, las autoridades educativas de los espacios, estamos ya convencidos de eso y yo creo que estamos ya preparados para ello. Pero esto implica una inversión, una gran inversión económica por parte del Estado, pues, y quién sabe si ahí se tenga ese espacio. En el caso de la Universidad de Guadalajara, quiero decirles que pues aquí afortunadamente no tenemos esos mismos problemas que en educación básica porque hemos podido transitar a esos espacios. La primera o segunda semana que la universidad tomó la decisión de cambiar la modalidad que fue en la primera quincena del mes de marzo, pues muchos profesores manifestaron su inconformidad, inclusive se ausentaron y no estaban 1 o 2 semanas, ni siquiera respondían a los estudiantes. Pero luego, ya conforme ya se fueron involucrando, empezó a verse que muchos de los profesores no tenían la formación para atender a los estudiantes, entonces ahora era una solicitud personal que decían, necesitamos espacios de capacitación virtual para poder manejar esos espacios de acercamiento con los estudiantes. Entonces implementaron una infinidad de estrategias en la Universidad de Guadalajara para formarnos y para usar estos medios, el Classroom, el Zoom, montar nuestros materiales en línea, dar seguimiento a los estudiantes. Entonces quiero decir que estamos preparados para ello y sería fabuloso que ahora pues aprovechara esta situación para que ya el modelo híbrido se implementara, pero de manera cotidiana, no solamente para atender situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Sí, yo considero que en el caso de Michoacán, pues es viable, pero pues sí, dada la diversidad que tenemos, igual que San Luis Potosí, ¿no? Por ejemplo, ayer se presentó un libro de divulgación científica con textos de divulgación en dos idiomas de los que se hablan en Michoacán. Se había presentado el de Purépecha y ese se tiene también digital, ¿no? Es material digital y material en papel. Entonces, creo que ya hay experiencias así poquitas donde está la parte pues digital posible, accesible y redinamizar los portales. Formación de maestros está en proceso, pero creo que todavía nos falta bastante para en todos los niveles y modalidades educativas pues llegar a una condición que sea de éxito para todos, ¿no? Que sea accesible y que contribuya a la formación y a disminuir las brechas. En el caso de Aguascalientes, yo creo que ya por las condiciones que ya comenté, ya en la práctica se empieza a operar una especie como de modelo híbrido, pero no en las nociones, no en la conceptualización que esto pudiera tener. La Universidad Autónoma de Aguascalientes ya está preparando algo así. En las escuelas normales, incluso en la Normal Superior del Estado, hay un proyecto para identificar las estrategias con las cuales están trabajando para poder llegar a algo como esto, como un modelo. O sea, son esfuerzos un poco institucionales. Desde la Dirección de Educación Básica en el Estado, pues también se está generando, insisto, como más en las prácticas, como más en la parte operativa, menos en la conceptual. Y en eso de lo híbrido, entiendo que es a través de las cuestiones presenciales y a distancia, tecnológicas, pero lo híbrido también podría ser en términos de los contenidos, es decir, ahorita está brincando un montón la cuestión socioemocional, todo el manejo de la convivencia, de la violencia, de las formas de comunicación, y entonces es híbrido sí en lo tecnológico y presencial, pero también es híbrido en los contenidos, en donde aquello que parecía transversal y casi secundario, ahora pasa a ser primario y que pasa a ser fundamental para poder coexistir y más o menos vivir, sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Sí, por supuesto, el énfasis de los modelos híbridos es ayudar a los estudiantes. Y para ayudar a los estudiantes hay que ubicarlos en sus contextos. Y el contexto es lo que nos va a dictar el rol docente y el rol de la escuela y el rol de la estructura del sistema educativo. Se flexibilizarán entonces los modelos de formación y lo presencial sigue siendo la columna vertebral, el eje vertebral, el eje que sostiene a la diversidad de formas de aprender y de formas de enseñar. Hay una reconceptualización de la enseñanza y del aprendizaje, no es solo el uso de la tecnología.
sino hay que reordenar. Que esto, yo apuesto a que la nueva normalidad estará centrada en estos modelos híbridos. Es lo híbrido del uso de todo. Adelante, Marta. Sí, yo pienso que es interesante migrar de la educación de la modalidad presencial a la modalidad mixta, presencial, a distancia y entornos digitales, y así tendría que ser en general en todo el país, pero esto se lograría a partir de la generación de plataformas virtuales en todas las instituciones y también de programas educativos. Pues en este aspecto, educación básica y la educación normal sufren un enorme retraso con relación a la educación superior en el sentido de las universidades, pero en un segundo momento se podría lograr esto a partir de introducir los objetos virtuales de aprendizaje y enseñanza como parte del currículum, tanto en la educación básica como en la educación media superior, y también promover que las instituciones de educación superior hagan lo mismo. Fíjense, hablando específicamente del aspecto curricular, en particular creo que se deben de incluir a la brevedad asignaturas y campos de las ciencias de la computación e informática. Por ejemplo, programación por bloques, robótica educativa, inteligencia artificial, simuladores de experimentos de biología, química o física, simuladores de vuelo, simuladores de motores, simuladores del cuerpo humano, etcétera. Y muchos de estos pueden incluirse en algunas de las asignaturas desde el nivel de preescolar. O sea, no solamente pensarlo a nivel superior. Por supuesto que todo, pues este tipo de implementación y de situaciones de robótica, pues son caros, ¿verdad? No, pero otros son baratos. Por ejemplo, pueden ser a través de programas precargados que se pueden insertar en dispositivos, por ejemplo, con PirateBooks, que es un dispositivo electrónico que es portátil, pero que a la vez a menudo consiste en un enrutador y en un dispositivo de almacenamiento y la creación de una red inalámbrica. Entonces, esto nos podría ayudar. Pero en tercer lugar, creo que es muy importante acelerar la inserción de las generaciones de estudiantes al entorno digital académico. Quizá aquí se revisan cifras y que muchos acceden a las redes sociales para circular la información, pero es de tipo de entretenimiento. Y esto se realiza a través del teléfono, pero no a contenidos académicos. Entonces aquí, sí es lo que, para poder lograr esta migración a la cual nos preguntan o este cambio de modalidad, pues tendríamos que pasar en estos tres, a lo mejor en estos tres niveles que mencionaba, ¿no? Entonces, eso podría ayudar. Hay otro punto también que quisiera mencionar ya para cerrar: acelerar y profundizar la inserción de todos los profesores de educación básica, de media superior y de nivel superior, pero los entornos virtuales, porque no ofrecer y ni incrementar los cursos de capacitación obligatorios, sino que sean opciones de formación permanente de muy bajo costo y alta valoración, que sean tanto curricular como de promoción, que nos sirvan para escalafón, tanto horizontal y vertical en el magisterio y en los académicos en la universidad. Entonces, esto también ayudaría. Si contemplamos estos 4 puntos o estos 4 elementos, a lo mejor podríamos llegar a la migración o al cambio del entorno de una educación con esta modalidad mixta y, como lo decía en un primer momento, con una migración de una modalidad presencial a una modalidad mixta, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes al foro? Discúlpenme, pero no estoy viendo el chat. Si ustedes lo ven, no sé por qué se me cerró el chat, pero pueden abrir su micrófono y externarlo verbalmente. Sí, no sé si pudiera preguntar algo. Adelante, Javier. Sí, Javier Tinajero de Zacatecas. Es interesante escuchar cómo se ha trabajado en cada uno de los estados como respuesta a esta pandemia, sobre los logros tan interesantes que han tenido. Mi pregunta va encaminada hacia qué se hizo con los que no. Sabemos que la mayoría de la gente sí le interesó, sí se preparó, sí participó, pero también tenemos gente que no. Gente que no quiso, gente que no supo o gente que no pudo. ¿Cómo? No supieron cómo hacerlo o no quisieron. ¿Qué hizo cada uno de sus estados con ese tipo de población, de maestros? Que nos enfocaríamos en los maestros, ¿no? Hay gente que dice, es que yo no sé. Yo sencillamente no sé qué voy a hacer, y a veces hasta le explican y pues no tiene el conocimiento, ¿verdad? No nada más es querer. Entonces, tenemos también igual gente que no quiere, no sabe o no puede. ¿Qué pasó con cada uno de sus estados con estas situaciones?
¿Alguien de los ponentes gusta iniciar? Pues si quieres yo, Yolanda. Sí. Mira, yo creo que ahorita, por lo novedoso de la situación, por lo disruptivo, estamos pasando de un conocimiento grueso y tenemos que avanzar hacia un conocimiento más fino. Es decir, ahorita hablamos, sí, de algunas experiencias, de algunas vivencias particulares, pero realmente nos estamos dando la tarea como de conocer, por ejemplo, en Aguascalientes yo decía, 70 y tantos, 80% de la población. Estoy hablando como de generalidades a partir de visiones como muy gruesas. Pero en lo particular, la verdad es que yo siento que no tenemos todavía ni cercano lo que está pasando. ¿Qué pasa en el día a día de las clases, en cada uno de los tipos educativos? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Qué cuidados didácticos se tienen? ¿Qué seguimiento? ¿Cómo se hace la evaluación formativa, etcétera? Ese tipo de cosas creo que hasta el momento no las tenemos. Tenemos que ir avanzando hacia allá. Y en ese sentido, coincido con lo que menciona Javier. Hay que atender a las minorías. Por ejemplo, en Aguascalientes tenemos claro lo que pasa en el grueso de la población, en la capital, pero no sabemos qué pasa en las comunidades. O sea, no hemos llegado hasta allá, porque todo lo que estamos haciendo pues es en línea, y si ellos no tienen conexión, no tienen equipo, ¿cómo vamos a preguntarles? Pues en algún momento lo vamos a hacer, seguramente. Creo que ahorita, por lo disruptivo, por lo novedoso del asunto, pues no hemos llegado hasta allá. Pero es un reto, es un pendiente que tenemos, porque todas esas personas, docentes, estudiantes, padres de familia, que están alejados de esta realidad, no sabemos qué está pasando, o difícilmente lo sabemos, o medio lo imaginamos, pero falta sistematizar toda esa información. Ahí yo creo que radica un reto muy grande en estados tan pequeños y tan controladores como Aguascalientes incluso, ¿no? Sí, ¿alguien más de los ponentes? Bueno, en el caso, sí, Ana María, adelante. No, yo quería abordar que hay otra pregunta sobre educación especial y decirte que quiero comentar algo, pero después de que comentes tú. Sí, bueno, a mí me gustaría decir, porque me gustó mucho la pregunta que hace Javier de Zacatecas, porque es la gran pregunta, Javier. Te voy a decir que en mi función ahorita como coordinadora de las universidades pedagógicas a nivel nacional, y no solo de San Luis Potosí, esa es la gran pregunta de los directores, de los coordinadores académicos. ¿Qué vamos a hacer con los que no hicieron nada? ¿No? Focalizando a San Luis Potosí, a lo que en San Luis Potosí pasa, considero que los que no hicieron nada es una posición derivada de entrevistas o de observaciones y bueno, de una reflexión personal, no tanto desde la función que realizo. Es un grupo vulnerable. Los que no hicieron nada son un grupo vulnerable. El reconocimiento del grupo vulnerable, de los que no hicieron nada, por falta de compromiso, porque aunque tuvieran compromiso no sabían, tendríamos que diagnosticar al grupo vulnerable. Y me atrevo a decir que no hemos diagnosticado a los grupos vulnerables, en términos plurales, ¿eh? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Y creo que la nueva normalidad nos va a exigir partir de un diagnóstico de cuál es la situación con la cual queremos construir una nueva realidad educativa, ¿no? Nunca más va a ser lo mismo. Eso está más que dicho por expertos en el tema de la pandemia. Los educadores e investigadores como nosotros, lo que nos corresponde es esa diferencia, esa nueva realidad que nos atañe en nuestra entidad local, en nuestra escuela, en nuestro salón de clase, en nuestra coordinación, en nuestra escuela como tal, del nivel que sea. Y lo primero es saber quiénes somos, porque hay profesores que aunque son jóvenes, pertenecen al grupo vulnerable porque están enfermos. Y hay profesores que aunque son adultos mayores, son sanos y ahorita están estigmatizados porque ya, dice un amigo, es que ahora resulta que ser de 60 es ya inservible, ¿no? Ya me tengo que quedar. El envejecimiento de la planta docente, porque en la mayoría de las instituciones de educación superior hay una generación envejecida. Nos incluimos, bueno, me incluyo, por supuesto, a mis 55 años me incluyo perfectamente. Sin embargo, tengo amigos que se han tenido frustración, han estado en depresión por esta estigmatización de los mayores de 60. Ya no van a poder regresar, van a tener que estar, bueno, hay una persona que me dijo, es que ya el director ya me quitó hasta el cubículo porque tengo 61, ¿no? Ya me dijo que ese cubículo ya fue mío, ¿no? Entonces, ¿cómo atendemos a este grupo vulnerable? Es una gran pregunta, Javier, que nos queda como nueva línea de investigación. Gracias. ¿Otra pregunta?
Sí, hay una pregunta acerca del tema de educación especial y, bueno, no sé si Mariano querías hacer alguna pregunta, pero bueno, respondo el planteamiento que hacen de qué está pasando en educación especial. Tengo muy poca información, pero algo que sí es muy relevante es que los maestros se organizaron, ¿no? Varios maestros se organizaron con sus planeaciones, con lo que tienen disponible y bueno, pues apoyaron a los jóvenes vía telefónica, varios de ellos, enviando las propuestas, algunos también con material impreso, a los niños, a las niñas. Y en el caso del CAMP, tengo un vínculo especial con un CAMP laboral no de Michoacán, de Jojutla, Morelos, donde la directora es una excelente profesora, muy interesada en su trabajo y algo que hizo ella fue un vínculo con el Tecnológico de Monterrey que ya estaba encaminándose y que pues llega perfecto al trabajo con apoyo para hacer actividades en línea. Muy interesante, también muy digno de investigar. Y en el caso de Michoacán, las profesoras y profesores, algunos querían innovar, pero también está, yo creo que esa tensión que es importante analizar en qué medida pues no en términos de control, como mencionaba Matías, ¿no? De que hay que controlar lo que está sucediendo, pero los maestros dicen, pues yo tengo que reportar lo que dice el programa, no puedo innovar, ¿no? En uno de los eventos pasados decía Díaz Barriga que había que, Ángel, que había que plantear pues proyectos, ¿no? Que había que plantear actividades innovadoras. Y yo creo que sí, pero muchos maestros no se atreven justo por eso, porque salirse de la norma les implica dificultad. Pero de los dibujos, y que ustedes vieron el material, y tengo unos videos fabulosos de los estudiantes de educación especial que me compartieron algunas de las profesoras, que les mandaron como evidencia, son encantadores, ¿no? O sea, realmente hay un trabajo interesante, un reconocimiento además de los padres de familia, a las maestras, diciendo, ¿cómo logran que hagan los trabajos ustedes? Realmente, pues ahora sí entendemos lo difícil que es trabajar con nuestros hijos, ¿no? O sea, no estaban molestos, estaban preocupados por no lograr las actividades, pero bueno, en general las maestras se sienten muy satisfechas. Buenas tardes, Mariano de Nesmapo, Río Verde, San Luis Potosí. Yo quisiera hacer una pregunta en el uso de las tecnologías. En nuestro país hay más personas que tienen un celular inteligente que las que tienen una computadora, una laptop. ¿Ustedes consideran que el uso de aplicaciones autodidactas son una opción a corto plazo para los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Alguien desea contestar? Yo considero que sí. O sea, yo considero que en el caso, por ejemplo, lo he visto con los niños y niñas de familias jornaleras, cuando ganan un poco de dinero, se compran un teléfono. Los niños cuando lo juntan, de hecho ese es uno de sus objetivos de su actividad laboral. Y claro, se compran unos altavoces para oír música, pero ahí estaría como pues reencaminar ese aparato que está ahí disponible. En otros contextos sucede lo mismo. Puede ser que no haya un equipo de cómputo en casa, pero sí hay teléfonos celulares. Yo veo, por ejemplo, que le sugería a una de las maestras que revisara la maestra Patti, que bajara esa app a su teléfono y me dijo, pues es que no la conocía y está muy buena. O sea, realmente se los voy a recomendar a los papás que en lugar de los niños estar jugando otros juegos, pues bajen este tipo de apps. O sea, como que es pues falta de conocimiento, ¿no? De los profesores de que existen estas posibilidades de apoyo y de algunos padres, ¿no? Entonces creo que a mí me parece que sí, en lo inmediato es una opción, ¿no? Sí, yo creo que viendo, bueno, preguntándolo tú desde el escenario de formación que tienes, una escuela normal de estudios superiores del magisterio potosino, me parece que es coyuntural para nosotros como investigadores. Esta pregunta, ahora sí, que no es lo mismo que la preguntes tú, que la pregunte alguien que no está formándose para profesor. Yo creo que la reorientación del uso de los dispositivos es materia hoy de la formación inicial de los nuevos profesores. Ustedes son los que tendrán que ser expertos en cómo hacer esta reorientación
del uso de dispositivo, porque ese va a ser el medio de enseñanza y aprendizaje. Más bien, es en un gran porcentaje a nivel nacional hoy, el medio es la escuela, fue la escuela, está haciendo la escuela, el teléfono, ¿no? Yolanda. Adelante, Marta. Sí, pues yo lo mencionaba hace un momento de que el acceso al tener un teléfono celular relativamente fácil, y sobre todo en la zona metropolitana, pero también ya es muy común también en verlo en las zonas rurales, pero lo interesante es ahora reeducarnos en el uso. Porque si bien es cierto que se tiene el aparato, entonces ahora que ese aparato ya tenga un uso, un sentido diferente, y pues para eso también nos tenemos que formar nosotros, porque también habemos muchos docentes de tanto educación básica y en todos los niveles educativos, no solamente en básica, habemos muchos docentes que también usamos el celular y el internet, o sea, el chat y eso también solamente para una comunicación más como personal, pero no en un sentido educativo. Entonces yo creo que estamos en un excelente momento y puede ser una vía de aprendizaje. De hecho, es recomendable que lo lleguemos a tener como un medio de aprendizaje, porque entonces nos estaríamos descontextualizando, porque si un estudiante aprende y de alguna manera tiene un gran interés estar en el celular y en la computadora y en videos, etcétera, pues entonces hay que decirles y ayudarles cómo se puede usar eso para un sentido educativo, pero también formarnos nosotros como profesores en ese sentido para que no veamos como de alguna manera como con cierta ignorancia digital, ¿no? Claro. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta. ¿La quiere alguien hacer de manera libre o revisamos el chat? A ver, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Víctor Mendoza, de Nesmapo, nuevamente. Y me llamó mucho la atención esto de que se habla de los grupos focalizados y que ya están como estigmatizados. Pero la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer con ellos? Porque para la escuela normal, sí tenemos más o menos, estaría yo hablando aproximadamente de esos grupos vulnerables, más de un 20%, porque hoy se ven rebasados ya hacia alumnos de 18, 19 años contra el maestro, en esto que decía también el maestro Mariano, compañero del plantel de Río Verde, que el alumno carga el teléfono y lo maneja como nativo del celular nato, muy rápido. Entonces ya el maestro que ya está en este tema de grupo vulnerable ya no alcanza, ahora sí que ya no está con el chip puesto. ¿Qué es lo que se piensa o se tiene que hacer hoy como un problema en la institución, también un problema como para las autoridades oficiales y un tema de investigación para los que hacen la investigación? Entonces, sería más o menos la pregunta, ¿qué es lo que más o menos se visualiza o qué se puede hacer con estos maestros? Gracias. Bueno, ¿alguien desea intervenir? Sí, bueno, lo decíamos hace un momento. Ana María, adelante. Adelante. Bueno, muy brevemente nada más, está vinculado justo con esto que planteaba Yola de los profesores y la edad, ¿no? De profesores y profesoras que pues ahora también están en casa y con dificultades para el uso de los dispositivos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema. Y el otro es que, de hecho, pues en la escuela hemos satanizado los celulares, ¿no? O sea, hubo iniciativas de prohibirlos, ¿no? De que al entrar al aula, pues se quedan o no entran o no llegan a la escuela. Entonces, ¿cómo ahora cambiar la lógica? ¿Cómo decir sí pueden funcionar y tendremos que encontrar mecanismos para hacerlo? Yo creo que eso sería lo primero, cómo cambiar nuestra perspectiva, aparte de formarnos todos y todas, y ya esos profesores y profesoras que no, pues no están, no los usan cotidianamente. De hecho, hay personas que se niegan, que dicen, yo nunca voy a usar uno de esos aparatos, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que ver cómo formarnos, ¿no? En reconvertirlos, cómo reaprender su uso, considerando que pueden seguir la situación, al menos es posible y viable, teniendo momentos
presenciales en el siguiente semestre o en algunos espacios a lo mejor todavía no se va a poder. Y que vamos a tener una situación complicada, ¿no? Ojalá, pues, se oye de una vacuna para septiembre, pero bueno, no sabemos con claridad y sí tenemos que encontrar alternativas y además rápido. Sí, fíjense que esa pregunta que menciona Víctor, también la mencionan varios en el chat. Eduardo Torres, por ejemplo, de Tantoyuca, Veracruz, de la Huasteca Alta. En fin, es una pregunta recurrente, me parece que todos somos testigos de ello. Justo la propuesta es esa modalidad híbrida. Recordemos que la modalidad híbrida no es solo el uso de la tecnología, sino es respetar los contextos y esta nueva conversación que se abre entre grupos intergeneracionales, ¿sí? Es decir, si bien hay un grupo vulnerable, estigmatizado, etcétera, etcétera, o aquellos que siendo mayores, adultos mayores, están incluso en mejores condiciones, tanto con el uso de la tecnología como en la salud, porque también los hay, ¿no? Esta nueva conversación, yo invitaría a pensar en una nueva apertura, conversación, análisis de lo que implica en esta nueva normalidad la conversación entre las generaciones, lo intergeneracional, para crear un modelo híbrido realmente y que no todos hagan lo mismo, porque en esa aceptación y reconocimiento de la diversidad tenemos que generar actividades diversas, porque el nuevo conflicto que puede surgir es de alguien que no está etiquetado como grupo vulnerable, pues decir, yo también quiero estar en mi casa trabajando en línea, ¿por qué nada más esta persona? Es decir, esta irrupción del escenario hay que construirla juntos, en conversaciones así, de lo que es la escuela, lo que es lo intergeneracional y en modalidades híbridas, pero reconociendo que la modalidad híbrida no es el uso solo de la tecnología, ¿no? Sino nuevos modelos de formación que atienden a los contextos y ayudan a los estudiantes, ¿no? Vamos entonces a la última ronda. Las preguntas que quedan en el chat, Germán ya nos decía que después de estos foros hay otra etapa que es rescatar tanto las inquietudes de los asistentes a los foros como lo que quedó pendiente, porque ya saben, siempre uno prepara 10 minutos y termina en su primer minuto acabándose los 10 minutos y quedan todavía muchos temas por discutir. Pero bueno, el COMIE, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, tendrá su estrategia para recuperar tanto la aportación de los ponentes como las preguntas, la aportación de los asistentes al foro a través de sus preguntas. Entonces vendrá una siguiente etapa. Pasemos a la última ronda, que es el cierre de las conclusiones de cada uno de los ponentes. Entonces empezamos Aguascalientes, como en la misma secuencia que iniciamos. Adelante, Matías. Bueno, Yolanda, pues como bien señalas, habría muchas cosas que decir, pero así a manera de cierre, yo lo que podría rescatar es que yo creo que para todos, en nuestro accionar ante esta contingencia sanitaria, demostramos que la educación es importante. Es decir, todos le entramos, estudiantes, maestros, padres de familia, con lo que teníamos a la mano. Por ejemplo, el WhatsApp nunca fue diseñado, creo yo, como para fines educativos, y en cambio se ha vuelto una herramienta invaluable para este trabajo. Entonces echamos mano de lo que teníamos, del celular, la tableta, la computadora, donde había cibercafés, las copias, las papelerías que están afuera de la escuela. O sea, yo creo que con eso reflejamos que el asunto educativo es muy importante para la sociedad en general. Y eso es importante porque entonces el compromiso y la actitud que hay hacia el reto que enfrentamos, pues es muy fuerte. Entonces, tenemos a padres de familia que trabajan todo el día, que llegan a las 7 de la noche a revisar tareas, trabajos para poderlos enviar y hacen hasta lo impensable con tal de cumplir con lo que exige la escuela. Y en ese sentido, pues a lo mejor es importante jerarquizar, decimos, elegir bien qué es lo que la escuela tiene que hacer. Y por otro lado, bueno, los maestros, lo pienso para todos los niveles educativos, pero sobre todo para básica, e incluso un poco para media, se han tenido que volver entre docentes de sus propios estudiantes y de alguna manera, creo que también es docentes de los padres de familia, porque en ese sentido, ellos tienen que ir, al dejar ciertas actividades, tienen que pensar en cómo los padres de familia van a trabajar esa cuestión. Ellos quizás son expertos en didáctica,
en contenidos, por su formación, etcétera. Pero el padre de familia llano y plano, pues no, o sea, y entonces echa mano uno como padre de familia, pues de lo que tiene. Entonces los maestros, pues tienen que volverse docentes a la par de los estudiantes y de los padres de familia. Y la cuestión emocional, yo sí insisto mucho en ella porque yo la vivo todos los días en mi casa, que es su casa. Yo tengo 3 hijos que iban a egresar de tipos educativos, de preescolar, primaria y, no, de preescolar, secundaria y prepa, y los 3 están inconsolables porque no tienen un cierre. O sea, no tuvieron una graduación, no, ya nadie les había dicho que no iban a regresar hasta recientemente. Y entonces, por ejemplo, les platico muy rápido la anécdota de mi niña del kinder. O sea, ella, la semana pasada le dijimos que no va a regresar. Ella fue, agarró su suéter del kinder, se lo puso y se fue a llorar a su cama. ¿Cómo le hacemos con eso? O sea, claro que les gusta la escuela. Y esa parte emocional, ¿cómo la vamos a trabajar? O sea, sí la cuestión curricular, las acciones que estamos llevando y la cuestión esta de vivencia de las personas es difícil de sobrellevar. Entonces, yo creo que tenemos grandes retos porque los investigadores nos gusta sistematizar, encontrar respuestas, seguir discutiendo sobre el asunto y hay demasiadas cosas que están surgiendo en la cotidianidad. Creo que nos rebasa, pues. Entonces, pues tratemos de ir poco a poco, dando cuenta de lo que pasa en nuestras escuelas, en nuestros estados, ¿no? Y hasta ahí le dejo. Muy bien, adelante, Ana María. 3 minutos para el cierre. Gracias. Yo vuelvo a presentar esta pantalla porque quiero comentar el tema de las propuestas. Desde aquí coincido con el tema de que planteaba ahorita Matías de lo emocional. Una niña en una comunidad indígena me comentaba su mamá que le dice pues que ella ya quiere volver a la escuela porque los trabajos que le dejan son muy poquitos, que ya ve a su otra prima que llegó de la ciudad a estar ahí con la abuela, que hace mucha tarea y ella hace muy poquita, entonces que ella no va a aprender tanto y que además extraña a sus amigos, ¿no? Yo creo que con eso quiero plantear pues la comparación, ¿no? Entre el énfasis que le estamos dando a los contenidos, pero cómo los niños pues también valoran la escuela, ¿no? Pero creo que debemos enfatizar la educación para la salud, ¿no? Me parece que eso es central, relevante, la salud en sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente, pues, pensar en el tema de la obesidad infantil, la nutrición, qué tipo de nutrición, huertos escolares, o sea, ahí entra ciencias, alguien preguntaba cómo reorientar el currículum, creo que tiene que ver con esto, ¿no? La reorientación del currículum, el énfasis para la salud, ¿no? Ya lo decíamos, desarrollar más app para los teléfonos, ¿no? Formación para los profesores, promover la lectura y la escritura, que ya se está haciendo, hay muchas iniciativas, creo que en eso sí hay bastante, y propuestas de materiales educativos. Y pues también aquí vamos a encontrarnos que los maestros tienen el trabajo colegiado muy pues presencial, entonces, y orientado al llenado de formatos. Entonces, ¿cómo reorientar ese trabajo colegiado en línea? También es un reto. En las comunidades indígenas, por ejemplo, los maestros se están reuniendo de manera presencial, o sea, no se están reuniendo en línea, no hay condiciones. Entonces, bueno, pues enfrentan otro tipo de retos. Creo que en las comunidades pequeñas, no solo las indígenas, todas, buscar consensos y apoyo de los padres de familia para conectividad de internet comunitaria, con el apoyo del Estado, y que sea esto por turnos, ¿no? Y pues yo insisto con el tema de las familias jornaleras, que son pues parte de las que siempre se nos olvidan. Sobre todo hay gran cantidad de asentados, no solo en Michoacán, en municipios de Michoacán, de Puebla, de Hidalgo, de Sinaloa, hay muchas familias asentadas y creo que ahí hay un gran reto educativo y por ahí tenemos que generar propuestas, ¿no? Creo que eso sería para mí uno de los elementos más relevantes, y disminuir la carga de evidencias, ¿no? Que tienen que enviar los padres, porque ahí pues se gastan mucho de la conectividad, ¿no? O sea, ahí se gastan muchos de sus datos. Creo que sí es muy importante que los padres de familia no se sientan avasallados, ¿no? Por tantas páginas que tienen que enviar de evidencias
páginas contestadas de los cuadernos, de los libros de texto. Creo que por ahí tenemos que replantear con los profesores y profesoras qué evidencia y cuándo, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Marta. Bueno, pues yo creo, lo mencioné a lo largo de la presentación, pero yo creo que este momento que estamos viviendo de confinamiento y pandemia y también de situaciones emergentes que hemos tratado de sacar desde el ser, creo que nos cambia o nos lleva o nos debe llevar a pensar en que la educación tiene que tener un sentido distinto. Debe tener un sentido en el sentido de que la educación no solamente debe estar pensada en que se adquiere en la escuela, porque entonces en esta situación, como ya no está la escuela abierta y ya no está, entonces ya no habrá educación. O sea, la educación como tal tiene que tener un sentido distinto, pero en un sentido abierto, donde todos los actores tenemos un papel especial y donde ahora este es un momento en donde ahora se empieza a revalorar y a valorar la función del profesor, pero también la función que tienen los padres en la formación de los niños, en la formación de los hijos en todo, cualquier nivel educativo, la función que tiene el acompañamiento de todos estos sujetos, pero además la interrelación que debe haber entre los diferentes actores. Entonces, por eso digo que la educación debe tener un sentido diferente. No solamente pensar, entonces, que la educación debe tener un sentido diferente en cuestión del contexto, el espacio donde se lleva a cabo la educación, sino también en los contenidos curriculares, en los currícula que también se deben de contemplar, de que ya no estamos pensando que van a ser más bien datos como datos en el sentido de que haya procesos escritos y que luego se revisen y que luego se deje seguimiento a eso, sino también pensar en que, por ejemplo, si la educación va a tener ya un sentido o una formación mixta, en ese sentido una educación mixta, entonces tenemos que pensar en que la educación ya no va a estar solamente en libros, ni solamente o en el teléfono, sino en videos, en materiales educativos que tienen otro espacio, otra dimensión, pero entonces tenemos que desarrollar otro tipo de habilidades, tanto en los estudiantes como también en los profesores, como también en los padres de familia. Entonces, creo que es un excelente espacio, un excelente momento para empezar a trabajar ese tejido conjunto de que la educación debe de tener un sentido diferente y debe estar ya no solamente pensada en que es para posicionarte en un espacio laboral o para que el sujeto sepa, sino para que el sujeto sepa vivir, debe a enseñarse a vivir y a pensar a enseñarse a vivir significa convivir, a relacionarse con los otros, a crear, a hacer, a inventar, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor en la escuela pasaban un segundo término, ahora deben ser prioritarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues consecuencias educativas visibles en San Luis Potosí serían el reforzamiento de las brechas existentes y el surgimiento de nuevas desigualdades, sin duda alguna, ¿no? El descubrimiento de un modelo educativo obsoleto, incapaz de responder ante las situaciones inesperadas, pero con posibilidades de reconstruirse, ¿no? En esta modalidad híbrida. La construcción de un lugar para el aprendizaje a partir de la generación de una cadena de apoyo. Yo creo que es lo que se evidenció en el Estado, esa cadena de apoyo entre familia, escuela y estructuras organizativas. La expresión de la diversidad. Podemos hasta geográficamente, de forma social, ubicar esta diversidad en el uso del medio que tuvieron. Por ejemplo, en lo que decíamos, ¿no? ¿Quién usó el uso del celular, el uso del correo, el uso de los carteles impresos, el uso de los encuentros presenciales, periódicos y lamentablemente el vacío del uso de nada, porque también hay ese dato. Hubo muchos que no usaron nada, ni niños, ni jóvenes. Una madre de familia me dijo, yo le dije a mi hija que está en la universidad que ya mejor se salga, porque la veo tan angustiada por no poderse responder a los requerimientos porque no tenemos ni computadora ni internet, así que mejor se va a salir, ¿no? El acompañamiento de padres de familia con conocimiento o sin no es lo mismo padres de familia que los dos son profesores de primaria acompañando a un niño de primaria que los profesores que nunca fueron a la primaria, y ahí la brecha es insalvable, ¿no? En contextos armónicos o no, entre gritos, entre golpes, entre ofensas, entre violencia o entre respeto, entre armonía, ahí hay otra situación que atender, ¿no? La apertura de la escuela a los padres, eso es fascinante.
Los padres de familia lograron entrar hasta la cocina, no se asomaron por la ventana, no entraron por la ventana. Les abrimos la puerta, se abrió la puerta, la pandemia abrió la puerta al padre de familia y hoy la escuela está con los padres de familia. El acompañamiento de padres, entonces, es todo un tema, ¿no? La construcción de redes de acompañamiento entre pares, hubo nuevos liderazgos, hubo nuevos amigos, las redes entre la convivencia horizontal surgió de una manera distinta y puede ser otra línea de investigación, ¿no? Cómo se construyeron nuevas redes entre estudiantes. Las nuevas conversaciones, que ya lo decía en una de las respuestas, hay nuevas conversaciones. Hoy la escuela se discute en casa, se añora, se desea, se valora, se revalora. Hoy quieren entrar a la escuela. Yo creo que nunca antes lo habíamos visto así, ¿no? Yo creo que un tema que no nos alcanzó, no me alcanzó a analizar y que lo aprovecho en este cierre, es la construcción de protocolos. Una consecuencia educativa, sin duda, es la construcción de protocolos. Nos guste o no, seamos partidarios de ellos o no, hoy tenemos que construir un protocolo para el caso de que haya un enfermo en la escuela. ¿Qué pasa cuando un niño se enferma? Si la mamá está enferma, si la mamá se murió de COVID, si el tío, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a actuar en las escuelas con casos de enfermedad? ¿Cómo vamos a atender, como ya lo decían ustedes, en los grupos vulnerables de académicos y administrativos? Porque el gran ausente en la discusión regularmente suele ser el administrativo, ¿no? ¿Qué hacer con un maestro que a un joven tiene una enfermedad? ¿Qué hacer con los docentes adultos que no quieren reconocerse como grupos vulnerables? Para los visitantes, hoy la escuela va a abrirle a los extraños, a los externos, y cuál va a ser el protocolo de recibimiento, ¿no? Para el tipo de ingreso, si llegamos en auto, si llegamos a pie, si llegamos en dónde, todo eso tiene que estarse discutiendo como una consecuencia del COVID, ¿no? Para el uso de alimentos, los lonches, las cafeterías, las cooperativas, los comedores, para entrada y salida de estudiantes cuando a lo mejor solo hay una puerta o solo un horario, para trámites administrativos, en fin, es sin duda, compañeros, amigos, colegas, una experiencia de vida que ha y yo creo que seguirá transformando nuestra manera de ver y de construir la realidad educativa, ¿no? El reto es cómo se enseñará ahora, después de esta pandemia. Esa es otra línea de investigación, ¿no? Hay un antes y hay un después en el uso del espacio público, en espacios comunes hibridizados, los aforos a clase, también tendrán que reorganizarse, repensarse los horarios, el concepto de grupo, la distribución de la atención a los estudiantes, los lazos de afecto, la continuidad de la formación de la afectividad. Ahora resulta de que es terrible querer abrazar a alguien y no poderlo hacer. ¿Cómo seguiremos abrazando? ¿Cómo aprenderemos a abrazar virtualmente, no? El contacto de las relaciones interpersonales, cómo manejar la soledad del confinamiento, después del confinamiento, y luego pues vamos a poder regresar al confinamiento en una segunda etapa. ¿Cuál es el nivel de estrés, de frustración? ¿Eso quién lo estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Y cómo incide o no en la formación, en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos fundamentales? ¿Quién los elige? ¿Y cómo está a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel de regiones la elección de esos contenidos? ¿Quién les da el visto bueno, no? ¿Quién los legitima como lo fundamental? La creación, les decía, de los protocolos, ¿no? La gran pregunta es qué tipo de escuela podría formar a un ser humano, hombre, mujer, en esa diversidad de identidades, capaz de crear permanentemente una realidad distinta ante un contexto que se nos adelantó. Decía hace poco en una barra de opinión alguien, no recuerdo el nombre, pero era un experto en biología, decía, bueno, es que esto se nos adelantó décadas. La pandemia nos vino a sorprender a los que estudiamos las pandemias. Y de aquí ya no hay regreso. De aquí en adelante habrá más confinamientos. Así que, pues, el asunto es formar para cuidar el cuerpo, no solo para cuidar los conocimientos, sino para cuidar el cuerpo, para cuidar la salud, para cuidar las emociones, para cuidar la salud mental en un ámbito de contexto de pandemia o de crisis, no solo de salud, sino de crisis sociales derivadas de la salud. Muchas gracias por mi parte y bueno, pues le pedimos a Germán que nos acompañe con unas palabras de cierre del foro. Muchas gracias, Yolanda. Me gustó muchísimo el foro. Me gustó realmente mucho porque, bueno, hay muchos temas que ustedes plantearon que comparten en general todas las regiones, todos los estados, todas las escuelas del país, pero hay muchos asuntos que
son particulares, específicos, ¿no? De las realidades. Y tenemos que seguir aprendiendo de ellas, porque tal vez hay asuntos que también existen en nuestra propia localidad o comunidad, pero no los habíamos visto, o no los habíamos visto como ustedes los ven, y gracias a su mirada nosotros seguimos aprendiendo y podemos ver cosas que antes no habíamos percibido. Entonces, me ha gustado realmente mucho todo lo que ustedes dijeron, las experiencias que narran de las escuelas, de lo que los gobiernos han hecho, de los profesores, de los propios alumnos en los distintos niveles, la historia de ser padre y maestro al mismo tiempo. Vamos, es algo que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos. Tal vez no tan en todos los niveles educativos como los de Matías, pero bueno, por lo menos en algunos niveles sí. Entonces, creo que ha sido un foro muy padre, muy fresco, muy imaginativo, muy preciso en muchas cosas, y realmente quiero felicitar muy calurosamente a Yolanda por haber tenido el tino de organizarlo. Debí mencionar desde un principio, pero lo hago ahora, enmiendo mi error, a José Navarro, que ha cumplido un papel muy importante desde el comité directivo del COMIE, empujando estos foros de tipo local o regional o estatal, como queramos decirles. No sé si por ahí esté todavía José Navarro, hace rato estaba conectado, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues entonces quiero muy particularmente agradecer a Marta Vergara. Muchas gracias por tu participación, Marta. Quiero agradecer también a Ana María Méndez Puga. Muchas gracias por tu participación, Ana María. A José Matías Romo y a Yolanda López, pues además de coordinadora, pues como participante en lo que aquí se dice. Y también los que se animaron a preguntar, y los que preguntaban a través del chat, y los que han estado haciéndolo también en los comentarios del Facebook, pues muchas gracias. Como siempre lo hago, hay algunos asuntos que creo que tendríamos que seguir pensando. El primero de ellos es si los cambios van en el sentido únicamente del acercamiento a la tecnología y de su apropiación y de su uso, creo que no estamos caminando el buen camino. Creo que es aprovechar lo que ha estado ocurriendo para un replanteamiento general del sentido de la educación, del currículo, del papel de los actores, del papel de las prácticas predominantes que hay que transformar. En fin, creo que podemos aprovechar lo que está ocurriendo para hacer un cuestionamiento que vaya más allá de lo que ocurrió durante la emergencia. Porque volver a hacer lo mismo, pero ahora en formas híbridas, pues creo que tendría muy poco sentido, ¿no? Creo que podemos aprovechar esta energía social que ha puesto en marcha la pandemia y las respuestas que han dado todos los actores educativos para intentar hacer algo más. Ojalá que sea posible, pero sí creo definitivamente que tenemos que transformar un montón de cosas, ¿no? Se ha demostrado, en México lo hemos visto, hay literatura al respecto, que es muy fácil tradicionalizar un recurso tecnológico que aparentemente tendría que ser para cosas nuevas. Y eso podemos, yo creo que superarlo, ¿no? Pero un currículum centrado únicamente en contenidos, un currículo centrado en contenidos que además tienden a ser muy disciplinares, como esa colonización de las profesiones y las disciplinas del currículum, yo creo que no tiene ningún sentido. O esta práctica de mostrar el contenido, generar la pregunta, generar la actividad, generar la respuesta, generar la entrega, y ya, como si eso fuera el proceso de aprendizaje, que es, por cierto, una de las principales críticas que se le han hecho a los materiales de Aprende en Casa. Con todo y el reconocimiento que hay que hacer por el esfuerzo que ha implicado en muy breve tiempo hacer todo eso para no dejar a los niños sin nada. Eso es uno, los temas de la desigualdad que han circulado en todos los foros lo han comentado. Es realmente un problema muy serio y yo creo que el país, a pesar de los esfuerzos que ha hecho, creo que nos hace falta mucho para hacernos cargo de la importancia de ese problema y la dificultad, pero la necesidad también de superarlo. Entonces, como ven, son estos unos cuantos de los problemas que ustedes han mencionado que a mí se me ocurre. Y el último, que me ha extrañado mucho que no se ha abordado, porque a lo mejor nos ha ganado más la discusión o propiamente sanitaria o la cuestión propiamente educativa y organizativa de pensar el regreso,
pero vamos a entrar con un 75% de recorte presupuestal. Sí. Y eso, querámoslo o no, genera un marco de condiciones sumamente adverso para los desafíos tanto sanitarios como educativos. Entonces, se ha dicho que se va a proveer a las escuelas de todo lo necesario para enfrentar sanitariamente el regreso, pero eso no está claro cómo va a ocurrir si hay ese recorte. Entonces, tenemos que pensar en eso porque, por un lado, tendremos que generar la demanda legítima de que el recorte no ocurra, o por lo menos que no ocurra en esa magnitud, y por otro lado, tomando en cuenta que ese recorte puede ocurrir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, sí hay un problema muy serio que no está muy claro cómo se va a resolver, ¿no? Porque una cosa es que nos digan, no, es que sí se van a atender las condiciones, y otra cosa es que el recurso fluya y esté disponible. En fin, hay muchos temas, esto no ha acabado. Desafortunadamente, por un lado, no ha acabado, porque todos quisiéramos que no tuviéramos el peso de esta pandemia encima de nuestra salud, genera una gran incertidumbre para todo, pero por otro lado, pues tenemos muchas oportunidades de seguir aprendiendo. Colegas, me ha dado mucho gusto acompañarlos, agradezco una vez más su participación y quiero dejar constancia también de la gran entrega del equipo del COMIE, del equipo técnico del COMIE, encabezados por el ingeniero Alfredo Meneses, que es el secretario técnico del COMIE, y un maravilloso equipo de chicas que lo acompañan y que han trabajado durísimo. Se ha generado una oficina virtual, que eso es algo que el propio Alfredo nos tendrá que decir cómo ha sido esa experiencia, que ha sido tan eficiente o más, que si es que se puede decir más, que la que tenemos en nuestra oficina presencial, en nuestra oficina no virtual, sino la real. Realmente han hecho un trabajo muy bueno. Gracias, Alfredo y compañía, por todo el apoyo que nos han dado y que nos van a seguir dando. Bueno, pues sin más, les mando a todos un afectuoso saludo. Cuídense mucho, sabemos que esto no ha acabado y tendremos que seguir cuidándonos y también trabajando. Nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Cuídense. Igualmente. Bye. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Concluimos con la grabación. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo.